Y visto esa hermosa presentación, la verdad es que el marketing de Sony es brutal. Aquí quiero tocar algunos puntos importantes y según mi parecer es la copia exacta de el Xbox Elite Serie 2. Los que conocen ese mando saben que literalmente este control de Sony se parece muchísimo al de Xbox que salió hace varios años atrás. Pero nada, aquí vamos a concentrarnos en lo más destacado. Primero quiero mostrarte algo interesante. Vamos a traducirlo para, ¿verdad?, entenderlo mejor. Y es que me encanta que venga con este estuche. Me llamó poderosamente la atención. Y dentro del estuche tenemos la verdad, vamos a poder organizar todos los accesorios. Esto es muy bueno porque fíjate, inclusive las palancas, como tú vas a poder tenerla aquí de manera segura. También los joysticks vas a poder también tenerlo súper guardado. ¿Qué trae la caja? Pues viene el mando, lógicamente, un cable USB trenzado, dos tapas estándar, dos tapas de cúpula alta, dos tapas de cúpula baja, dos botones traseros de media cúpula, dos botones traseros de palanca, carcasa del conector, estuche de transporte. Eso es todo lo que trae este mando. Cosas a destacar, pues me encanta que ya vamos a poder grabar perfiles una vez que tú, ¿verdad?, encuentres la manera de juego que se adapte mejor a tu situación. Pues lógicamente tú vas a tener la opción de poder guardar los perfiles y vas a poder cambiarlo muy fácil. Punto importante en cuenta, y es que si lo reservas directamente desde la página oficial de Sony, pues ahí vas a poder ¿verdad?, tenerlo en exclusiva. Y si eres miembro activo de Sony, de la cuenta de Sony, pues los costos de envío van a ser completamente gratis. Recuerda que esto puede variar según el país donde tú te encuentres. ¿Qué cuesta este mando? Pues vale $200. Cuesta $200. Ya las preorden están listas y van a empezar a llegar hacia el público en enero de este año. La pregunta del millón es, Alex, pues ¿vale la pena tú comprarte este mando? Pues si tú eres un fanático, ¿verdad?, si te gusta mucho, si tú usas mucho tu consola, pues yo te recomendaría de que lo compres. Pero si tú eres un usuario, como en mi caso, que soy un jugador casual, por muchas razones, creo que no valdría la pena, porque estamos hablando de $200, donde la consola cuesta, si vemos el precio original de la consola en el mercado, actualmente esa consola cuesta $500 y el mando solo cuesta $200. Así que es bueno tener en cuenta esto antes de comprar este mando. Yo soy un jugador casual y la verdad es que me gustó tanto que me voy a preordenar uno.
voy a ordenar uno para traerlo aquí al canal, se lo voy a presentar a ustedes. De hecho, yo tengo el Elite Serie 2 de Xbox, también me gustaría hacerle una comparativa para ver cuál de los dos es mejor. Y esto me encanta, que tú vas a poder personalizar el mando como a ti te dé la gana. Vas a poder hacer ajuste. Por ejemplo, a la hora de tú hacer disparos, vas a poder bajar y aumentar la sensibilidad de disparo y vas a poder controlarlo con este botón. Esto la verdad es que me encantó. También me gusta muchísimo que podemos cambiar los joysticks. Basta ya de tener que comprar joysticks adicionales, sino que aquí tú vas a colocar el joystick que se ajuste mejor a tu estilo de juego. También estas palancas que están aquí en la parte de abajo, vas a poder personalizarla en algunos juegos. Ojalá si en la parte multijugador no vayas tú a tener algún problema, porque en Xbox muchos juegos veían esto como trampa, veían como que se estaba usando como que se estaba usando un software para tú poder tener alguna ventaja en cuanto a las partidas multijugador. Pero ustedes saben que Sony trabaja muy bien sus productos y me imagino que esto no va a traer problemas a la hora de tú jugar en partidas multijugador, porque para mí esto te da cierta ventaja porque vas a tener opción de tú personalizar algunos, ¿verdad? Vas a tener más botones en el cual vas a poder hacer un cambio de arma más rápido. Vas a poder colocarte aquí, por ejemplo, una granada o un lanzacohete, lo que tú quieras. Y esto es obvio que va a ser, depende del juego que tú estés jugando. Así que puntos que me gustaron, esta parte que podemos guardar perfiles es súper importante. También me gustó para nosotros aumentar y bajar la sensibilidad de disparo y puedes, de verdad, con estos botones tú vas a poder trancarlo. Va a ser como un seguro a la hora de tú elegir la manera de disparo que sea mejor para ti, ya sea con disparo automático o con disparo estándar. Pues tú lo bloqueas aquí, tal como vimos en la publicidad. Vamos a ver, una vez que llegue el mando a nuestro laboratorio, vamos a ver si es tan preciso como promete Sony en esa publicidad. Así que, chicos, déjame aquí en la caja de comentarios. ¿Pagarías tú $200 por este mando? Por todo esto que agregó Sony, que agregó más botones. Tenemos también joystick intercambiables. Tenemos botón por aquí. Sería este nuevo de aquí abajo. Y las palancas también que están en la parte de abajo de este mando. Así que ve aquí a la caja de comentarios. Cuéntame tu parecer. Y dime si vale la pena pagar $200 por un mando como este. Hay que destacar algo, y es que el diseño es muy parecido a la generación que tenemos, ¿verdad? Se parece muchísimo. A mí me hubiese gustado que venga, ¿verdad? Como con un diseño que se destaque muchísimo a la hora de nosotros usar el mando. Pero ustedes saben que la gente de Sony son muy minimalistas. Y si tú vienes del mando anterior, pues lógicamente ellos no quieren que tú pierdas la sensación de que tienes el mismo mando. Solo que en esta ocasión le agregaron, ¿verdad?, todas estas características súper brutales. También me gusta que el cable USB también se va a poder, ¿verdad? El cable trenzado USB, tú vas a poder meterle como una especie de candado a la hora de tú recargar el mando. Y esto también se agradece. También es bueno que sepan, en caso de que tú tengas la estación de carga, que es, ¿verdad?, la oficial de Sony, es bueno que sepas que es compatible. Así que si tú la tienes, no te preocupes, que tú vas a poder cargar el mando con esta base sin mayor problema. Así que, chicos, puntos importantes. Me encantó el estuche. Es muy parecido al mando de Xbox, el Elite Serie 2, un mando que yo lo adoro. Es mi mando, ¿verdad?, uno de los mandos que más uso. Tengo ya varios años con él y ese mando está como nuevo. Y viene también con todo esto, es muy parecido, e inclusive viene con el estuche de carga. Recuerda que tú puedes recargar el mando sin necesidad de sacarlo del estuche. Por esta parte de aquí tú vas a poder colocar el cable y desde ahí tú vas a poder, ¿verdad?, mandarle carga sin mayor problema. Este es el presente tab. Espero que te haya gustado. Voy a hacer mi reserva ahora mismo.
Va a llegar en enero, si Dios quiere. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.